Muy bien, en la última clase estuvimos viendo los problemas éticos que enfrentan los gerentes. Entonces estuvimos viendo varios de estos problemas que son a nivel personal, a nivel organizacional, ocupacional o profesional y los sociales. Y entonces comentábamos pues que algunos ejemplos pudieran de ser de estos el abuso de poder, el abuso de confianza, la incompetencia, el egoísmo, conflicto de intereses, el nepotismo, la lealtad excesiva y el soborno. Ok, entonces vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Ok, entonces aquí tenemos varios tipos de administración. Hay un tipo de administración moral, un tipo de administración inmoral y un tipo de administración amoral. Vamos a ver el primero, que es la administración moral. Esta administración observa los principios elevados de comportamiento ético y normas profesionales de conducta. Es lo que actualmente están buscando muchas de las organizaciones, que una administración que esté basada en la ética y en las normas profesionales de conducta. Aunque también nos encontramos con algunas otras empresas, pues que tienen un tipo de administración inmoral o amoral. Aquí vemos amoral. Amoralidad quiere decir a sin moral, ¿ok? Entonces, la amoralidad tiene como significado la falta de sentido común. Ejemplo, su moralidad le impide distinguir lo que está bien y lo que está mal. Aquí, de alguna manera, pues bueno, está entre si es correcto o no es correcto, si está bien o no está bien. Amoralidad quiere decir que pues, es inmoral, ¿ok? Pero tenemos un tipo de administración inmoral. El tipo de administración inmoral es el que va en contra o es lo contrario a la moralidad. Y entonces aquí sí está muy consciente de lo que es actuar de una manera inmoral. Tenemos el caso, por ejemplo, si yo estoy actuando de una manera inmoral, pues estoy consciente de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, actos de corrupción, de soborno, de hacer mal uso de mi autoridad con mis colaboradores, con mis empleados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, pero considero que son más el valor monetario que otro tipo de valores dentro de mi actuar como profesional en la administración. Esto trae como consecuencia, pues, pérdidas. Dice que la ética es rentable a las organizaciones, entonces una empresa que es ética, pues puede tener una imagen diferente. Tenemos muchos ejemplos, pero el caso de Enron, que es una empresa americana, que tuvo una serie de decisiones mal tomadas y que pusieron en riesgo pues a sus inversionistas, a sus clientes, a sus trabajadores por decisiones mal tomadas. Y entonces esto se vio como una falta de ética y trajo como consecuencias pues muchas pérdidas para la organización. Entonces, si tienen oportunidad ahora que estén en su casa, vean esta película de Enron, que es una empresa dedicada a la distribución de gas y cómo se fue haciendo de muchas otras empresas y cae pues en problemas financieros bastante fuertes, pero hace creer a la comunidad y a sus inversionistas que es una empresa fuerte y era todo lo contrario, ¿no? Bueno, una empresa con principios se dice que no tiene final, es una empresa que se establece, que sigue funcionando, pero cuando la comunidad, la sociedad se da cuenta, o sus proveedores, o sus inversionistas, o sus clientes se dan cuenta de que es una empresa que no tiene principios y que tiene actos, pues, en contra de la ética, pues es una empresa que la gente ya no cree en ella, ¿no? Entonces, por eso se dice que una empresa con principios no tiene final, es un actuar continuo. Entonces, aquí nosotros les puse ya algunas diapositivas. Las primeras capítulos del código de ética no se los puse porque les hice algunas preguntas con respecto al código de ética. Y entonces, mi intención es de que ustedes lo lean, lo conozcan y que vean cuáles son los artículos y los temas que tratan estos artículos. Entonces, a partir del capítulo 10 es de donde yo les puse algunas diapositivas para irlas platicando con ustedes. Entonces, el capítulo número 11 se refiere a los estudiantes, ustedes como profesionales de la administración.
Entonces aquí nos menciona que los estudiantes, si realizan su servicio social y las prácticas profesionales dentro del Colegio Nacional de Licenciados en Administración, una de las cosas que les piden es la honestidad consigo mismo y que lo reflejen en su conducta cotidiana, que se respeten a sí mismos y a sus compañeros, a los profesores, a los directivos, al personal administrativo y al de intendencia, así como a sus instalaciones y equipo donde realizan sus estudios. Entonces ellos le dan mucha importancia. Ok, vas a hacer tus prácticas, tus estadías, tu servicio social aquí con nosotros. Entonces tienes que mostrarte todo un profesional y ser honesto y ser ético en tu actuar contigo mismo y con las personas que conviven contigo, ¿no? El estudiante debe de enmarcar su libertad de actuación con responsabilidad, manteniendo su ideología racionalmente con hábitos positivos, valores y principios. Entonces, esto es lo que ellos solicitan al momento de que te dan oportunidad de hacer alguna actividad dentro del Colegio Nacional de Licenciados en Administración. El capítulo número 2 habla acerca de los negocios internacionales. Entonces, aquí te mencionan que una responsabilidad que tiene el administrador con respecto a su actuar en lugares fuera de México y que representan a México, debe cuidar mucho los intereses de las instituciones que él está representando, así como guardar el secreto profesional, promover la capacidad de negociación de ganar-ganar y promover la cultura de la no violencia. Entonces aquí el secreto de profesional, nosotros por ejemplo, si estamos hablando de que estuvimos trabajando en una organización y tenemos mucha información con respecto a esa organización porque estamos en cierto departamento y era parte de nuestra actividad, nosotros como profesionales y como personas éticas no podemos divulgar lo que sucedía en la otra organización. Tal vez te puede tomar como punto de referencia para tu actuar en tu nuevo trabajo, ¿no? Pero nunca debes divulgar la información que tú hayas obtenido de tus anteriores trabajos. También promover la capacidad de ganar-ganar. Entonces aquí es un ganar tanto la otra parte como tú mismo, ¿no? Entonces que los dos salgan beneficiados en esta negociación y promover la cultura de la no violencia en cualquiera de sus áreas. Entonces tú eres el representante de la organización y eres una imagen de la organización y por lo tanto tu actuar dentro y fuera del país pues es la imagen de la empresa. Por eso es tan importante. Entonces aquí tenemos el capítulo número 13 que se refiere a la tecnología de punta en la administración. Y esto menciona que tú como licenciado en administración, como profesional de la administración, debes irte adecuando, debes ir utilizando y debes estar comprometido en la actualización de toda esta tecnología. Es importante para tu actuar y para tu quehacer profesional. Y entonces, cuando tú estás capacitándote y conociendo todas estas innovaciones que se dan en el área de la tecnología, pues dice que estás impulsando el desarrollo de las organizaciones. Entonces, una persona que no se está capacitando, que no se está preparando para los cambios que hay en el medio ambiente, pues va a traer como consecuencias o va a repercutir de alguna manera a la organización. Y entonces, por lo tanto, tú tienes que ser una persona que esté constantemente en actualización para ser más productivo y competitivo, tanto en tu organización como en cuanto a nivel de tu país, ¿no? Y luego tenemos el capítulo número 15 que creo que me lo brinqué el otro. Déjenme ver. Ok, el capítulo 14 está relacionado con las licenciaturas que de alguna manera guardan una relación con la administración. Entonces, sabemos que la ciencia o las ramas de la ciencia o cualquiera de estas, se me fue el nombre, pero bueno, ahorita se los digo, van a estar muy relacionadas con todas las carreras. Entonces, por ejemplo, la administración está muy relacionada con otras áreas como la mercadotecnia, el turismo, las relaciones industriales, la informática, el comercio internacional, finanzas, negocios internacionales, etcétera.
y que por lo tanto, pues tú tienes que saber de alguna forma e irte capacitando y certificarte en las áreas correspondientes. Entonces, la administración no está aislada. Algunos autores dicen que es una ciencia, otros dicen que es una técnica, pero bueno, la carrera de la administración no está aislada, sino que se relaciona con muchas otras áreas. Entonces, tú como profesional tienes que conocer todas las áreas con las cuales está relacionada y certificarte y capacitarte. O sea, para algunos dicen, ¿para qué estudio contabilidad si voy a ser licenciado en administración? Pues sí, pero el contador puede llevarte un estado de resultados, una balanza, y tú debes saber interpretarla. Entonces, por eso es importante que tú estés también capacitado en todas las áreas que las que se relaciona a la administración. En el capítulo 15 habla acerca del administrador profesional y entonces este nos dice que el administrador profesional que se desarrolle en la práctica y que no encuentre, no, perdón, que no cuente con grado académico a nivel licenciatura, podrá participar en las actividades de la Federación Nacional, o sea, en la CONLA, como un asociado invitado. Aquí, para que tú pertenezcas al colegio, sí es bien importante que cuentes con tu registro y con tu cédula profesional. Si no, puedes participar de alguna manera también, pero como un asociado invitado. Pero también nos comenta que si tienes más de 10 años de experiencia en tu práctica profesional, puedes optar por una certificación que este mismo colegio te la puede proporcionar, siempre y cuando pues caigas dentro de los reglamentos que el mismo colegio pues está estableciendo para que tú logres una certificación. Entonces, pues bueno, es oportunidades que también tenemos. Pero qué mejor que tú logres el título profesional inmediatamente después de obtener tu licenciatura, de concluir. El capítulo 16 habla acerca de las sanciones y entonces aquí cuando nuestro actuar profesional no está dentro de los parámetros establecidos por el código de ética o por el código de ética de la organización, bueno, pues puedes sufrir de algunas amonestaciones. Pero aquí, con respecto a tu actuar como profesional, dice que puedes tener una amonestación por escrito, en la cual pues se te haga de tu conocimiento que tu actuar no ha sido muy correcto y entonces pues te hacen una referencia a ese actuar, ¿no? Y te invitan a pues a cambiar y a reflexionar y pues a poner un poquito más de tu parte. Cuando esto ya es un poquito más grave, que ya sobrepasa los límites, entonces aquí puede haber ya una denuncia ante las autoridades e inclusive pueden suspenderte temporalmente el ejercicio de tu profesión. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí son muy estrictos en cuanto si alguien tiene una denuncia en el actuar de alguna persona, de un profesional, inclusive puede haber una suspensión definitiva de su título profesional y de su actuar como profesional en el área. Entonces, aquí en México, pues bueno, sí puede haber algún tipo de sanciones y si hay una denuncia ante las autoridades correspondientes, pues sí, también puede haber algún tipo de sanción de este tipo, ¿no? Otra sería la expulsión y suspensión definitiva para ejercer profesionalmente. Y esto es denunciando ante las autoridades competentes las violaciones cometidas a las leyes que rigen el ejercicio profesional. Entonces, si aquí el delito ya sobrepasa a lo establecido, entonces si ya se fue de más, entonces puede suceder que hay una suspensión definitiva para ejercer profesionalmente. Por ejemplo, en el caso de la medicina, que un profesional actuó negligentemente en este caso, puede suceder que a lo mejor se le quite su cédula profesional o su título profesional y ya no puede ejercer. En un ratito más les doy algunos ejemplos de esto para que nos quede un poquito más claro, ¿no?